nuevamente, qué bueno que tenemos ese contacto de cada noche 9 en punto por TVO, contacto informativo con lo que pasa en el mundo, el ángulo político. En breve vamos a darles a ustedes detalles, la información, el análisis del discurso histórico del presidente Barack Obama hoy en Cuba. Por cierto, ya se fue de la isla, va rumbo a Argentina y vamos a tenerles pues el análisis completo de esa histórica visita. Pero antes, día de terror en Europa, en Bélgica, Bruselas específicamente. Vamos a analizar la situación. Joseph Hage nos acompaña. Joseph, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. Joseph, bienvenido, gracias por estar aquí. Y también las buenas noches vía Skype desde Miami nos acompaña Jorge Quesada, asesor de inspectores de contraterrorismo y seguridad nacional. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Félix. Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de que estés con nosotros. Comienzo aquí en el estudio con Joseph para que nos dé su versión, ¿no? de lo que ocurrió en el día de hoy. Joseph, esto ocurre unas horas después, unos días después de que se capturara a uno de los terroristas que en noviembre hizo el ataque a París. Y hay una conexión. La pregunta, ¿precipita esto el ataque? Yo creo que ya estaba en planificación eso, tenía todo listo, pero actuaron antes de tiempo, quizás por la simple razón de que Bélgica iba a extraditar a Francia a Abdulsalam, el que fue capturado la semana pasada. En Francia hay estado de emergencia, no puede tener abogados, no puede tener derechos civiles, no puede tener muchos derechos, y lo van a interrogar quizá fuerte y iba... Claro, por el estado de emergencia. Por el estado de emergencia, entonces iba a cantar, como lo dicen los agentes de inteligencia. Entonces ellos actuaron antes de que él llegue a Francia, un lado de represalia, el otro lado para mostrar que estamos aquí. Y eso no es todo, no creo que son nada más estos tres, que fue todo lo planeado. Debe haber, porque él después del ataque de Francia, él no se fue de vuelta a Turquía o a Siria él se quedó en Europa. Y eso a mí me da más preocupación, porque un tipo como este llega a su barrio en Bélgica, el mundo entero lo está buscando y nadie dice nada. Quiere decir que tiene una red bien convencida. Además que se siente seguro, no trata de se sienten seguros porque saben que nadie lo va a entregar. A ver, voy con Jorge. Jorge Quesada, asesor de inspectores de contraterrorismo y seguridad nacional, como mencionaba anteriormente. Esta noche, ¿qué está pasando en Bruselas? No solamente en Bruselas, Francia, la parte de la frontera y otros países europeos. Desde el punto de vista de seguridad. En Bruselas específicamente se están realizando un número de investigaciones muy proactivas que incluyen el registro, allanamiento de un número de ubicaciones de apartamentos, propiedades, etcétera. Hasta ahora, esos registros han indicado, de acuerdo a las autoridades, se recuperó un artefacto explosivo que ya estaba listo para ser utilizado, una bomba, varias sustancias químicas que pueden haber sido utilizadas de nuevo en la fabricación de un artefacto explosivo, puntillas, una bandera de ISIS y otros artículos de interés. A ver, Joseph, explícanos, hablábamos anteriormente del tema de Bélgica. ¿Bélgica es el país que acoge más terroristas en la comunidad europea? Esto data a los años 60, fue una invitación del rey de Bélgica al rey de Arabia Saudita a cambio de tener suministro de petróleo constante. Bélgica le dio permiso al rey de Arabia Saudita de construir una mezquita y mandar desde Arabia Saudita clérigos que predicarán el salafismo del Islam sunita. Allí en estas mezquitas, una de ellas está en el centro de Bruselas, a donde empezaron estos clérigos a predicar, y parte del salafismo predica la violencia y el yihad en contra de los infieles, contra el occidente y contra todo eso. No han graduado cientos o miles de esta gente, pero hay un número que puede llegar a 500 personas, al menos que se sabe que se fueron hasta Siria e Irak para combatir con el Estado Islámico, y estos empezaron a regresar y actuar sobre sus enseñanzas
primero enseñanzas teológicas en Bélgica, luego sus enseñanzas y entrenamiento militar en Siria, y ahora están actuando en Bélgica. Ahora, lo interesante, hablábamos de Bélgica, que es la capital, vamos a ponerlo de esa forma, de terroristas de ISIS. Sí. Aquí tengo conmigo una lista de los países que acoge mayor cantidad de terroristas de ISIS, y hay una serie de países que uno puede entender. Por ejemplo, aparece Bosnia, Herzegovina, Arabia Saudí, Jordania. Ahora, está Bélgica, hablando de países... Bélgica, el número 1 por millón de habitantes, el índice es 40 por cada millón. De los países occidentales democráticos, mencionaría, por lo que estoy viendo aquí, Bélgica, después viene Suecia, Dinamarca y Francia. ¿Qué es lo común entre todos estos gobiernos? Primero, lo común es el socialismo, gobierno socialismo. Lo común es muchos derechos humanos, muchos derechos civiles, toda la tolerancia que puede existir. Más de estos 4 existen en un país, más es el índice del terrorismo. Entonces hay una correlación entre estos dos. ¿Y cuál es? Desde siempre el socialismo ha sido simpatizante de la violencia en general y de los musulmanes en particular. Desde el tiempo de la causa que llaman la causa palestina, la izquierda mundial estaba a favor. Hasta Che Guevara fue a Gaza en el pasado. Hubo Arafat cuando empezó con la violencia de su OLP, visitó a Cuba, visitó a estos países y lo recibían en los países pro-socialistas, pro-comunistas, como si fuera el héroe del siglo XIX. Entonces hay esta conexión entre los dos. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido como occidentales de que todos estos derechos tienen que darse a gente que ellos que creen en estos derechos. No le podemos dar estos derechos a una persona para usarla en contra de nosotros cuando ellos no la predican. La lista de la que estamos hablando tiene a Jordania, Túnez, Arabia Saudí, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, también está Albania, Bélgica, Uzbekistán, Suecia, los territorios palestinos, Dinamarca, Tayikistán, Kuwait y Francia, en ese orden. Jorge, regreso contigo. Te estaba preguntando anteriormente qué ocurre esta noche con los servicios de inteligencia. Analistas dicen, ponen en tela de juicio los fallos que ha habido en el caso de este país específicamente y con relación a la seguridad. Bueno, Félix, en mi opinión, una de las razones principales es que vemos que Salah, que era el jefe de esta célula terrorista, inmediatamente después de los atentados en París, hace aproximadamente 4 meses, donde se va él, regresa a Bruselas y se refugia en el reparto, en el vecindario donde él se crió, que se llama Molenbeek. Es un lugar sumamente cerrado. Esta comunidad musulmana es obvio que le han brindado refugio, protección y todo tipo, y hasta a lo mejor algún tipo de apoyo logístico, etcétera. Precisamente el apartamento o la casa donde él estaba ubicado cuando fue arrestado está apenas a 4 puertas de la casa de sus padres. También en uno de los apartamentos que él tenía acceso, de gran preocupación para las agencias de seguridad y de inteligencia, se localizaron varias docenas de teléfonos celulares desechables que tienen la capacidad de comunicaciones codificadas. O sea que esas comunicaciones no pueden ser interceptadas por los servicios de inteligencia. Lo que te preguntaba, ¿crees que los servicios de inteligencia en Bélgica han hecho un buen trabajo o ha sido deficiente? Es claro que ha habido, en mi opinión, una falla aquí en Bélgica. Ahora bien, yo creo que también ellos están abrumados y lo que había indicado Joseph anteriormente, este individuo, Salah, está siendo sometido a interrogatorios, pero yo creo que las autoridades de Bélgica desean entregarle esta papa caliente, como decimos, a los franceses, porque los franceses, bajo las leyes actuales,
tienen mucha más flexibilidad en su sistema judicial para lidiar con este tipo de individuos sin que tenga todas las protecciones de una constitución europea. Correcto, Joseph. Pero definitivamente Sí. se han cometido errores y fallas. Errores, serios errores en lo que tiene que ver con la inteligencia. Joseph, ¿quieres agregar algo con relación a esto? Mira, nosotros estamos enfrentando a una guerra, aunque todo el mundo no la quiere llamar, pero es una guerra, una conquista del yihad islámico. La meta de ellos es establecer, a ver si la cámara lo puede mostrar, establecer el califato otra vez, tal cual como lo dejaron hace 1000 años, que incluye a España, que la llaman ellos el Andalus o Andalucía, como todo España, hasta la frontera de Italia, del otro lado, que abarca a Arabia Saudita, a Irán, al norte de África, desde Etiopía y el Magreb. Entonces, esta es la meta, esto es lo que predican ellos, esto lo reclaman como la tierra ahora del califato, y ellos lo van a hacer así, no van a parar hasta que lleguen a esta meta. Entonces, de dónde vienen, de dónde aparecen, de dónde salen, hay que buscar todo eso desde el principio, desde la fuente, que sea la fuente ideológica, la fuente teológica, la fuente de dinero, la fuente social. Todo esto hay que ponerlo en un paquete y empezar a combatir al Estado Islámico o a todo lo que es parecido al yihad islámico. Porque si no, vamos a quedar reaccionando como lo hicieron hoy en Bélgica, como hicieron hace meses en Francia o como hicimos en San Bernardino. Es cada vez que pase algo vamos a reaccionar y nos van a desestabilizar la vida rutinaria de todos los días. Jorge, hablaba ahora Joseph de San Bernardino, California, territorio estadounidense, y muchos se cuestionan nuestra seguridad dentro del país, nacionalmente. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, eso indicó claramente que basado en un número de factores, vimos que uno de los vecinos no llamó a las autoridades para denunciar actividades sospechosas, incluyendo la observación de varios individuos, hombres, raza de musulmanes, porque que temía ser, que lo tildaran de racista. Entonces, eso vemos que a veces lo que llamamos en Estados Unidos toda esta información políticamente correcta está definitivamente en contra nuestra y de la seguridad. Joseph, un poco lo mismo, la posibilidad de réplicas aquí en Estados Unidos. Definitivamente, yo no veo el por qué no. Es que nosotros acá somos más políticamente correctos y tenemos un miedo que nos pintan de islamofóbicos más que los europeos ahora. Nuestras opciones son dos. O me acusan de islamofóbico o me dicen a mí o me dicen a mi familia que en paz descanse. Hay estas dos elecciones. Cuando vean algo sospechoso, hay que reportarlo. Islamofóbico, racista, es mejor que en paz descanse. En Estados Unidos, en Europa, a donde sea, no sabemos. Todo lo que se necesita, 2 personas para sembrar terror, como lo que pasó en San Bernardino. 3 personas, como lo que hicieron en Bélgica. 5, lo que pasó en Francia. No estamos hablando de un ejército que está invadiendo. Entonces, tienen cómo hacerlo. Tienen gente convencida de hacerlo, está dispuesta a morir para hacerlo. Entonces, si no actuamos nosotros, ellos van a actuar. El que guiña, gana. Jorge, en Estados Unidos, y mucho se habla del tema de las libertades civiles, individuales, mis derechos, y eso se trata siempre de poner en un balance entre lo que es la seguridad y el tema de las libertades. A raíz de lo que hemos visto en Europa, esos últimos acontecimientos, preocupación de réplicas aquí en los Estados Unidos, se puede recrudecer, pueden ser mucho más severos los controles de seguridad en los aeropuertos aquí en los Estados Unidos. Algunos detalles se pueden mejorar, la presencia de más oficiales, etcétera. Pero de nuevo, como ha indicado Joseph, tenemos que tener mucho cuidado porque, y especialmente en estos tiempos en que vivimos, los oficiales de la policía, todas las agencias del orden, están bajo una mirilla del público y, por supuesto, una gran cantidad de escrutinio. Yo creo que definitivamente, en lo que es la seguridad en nuestros aeropuertos, requiere que
le quitemos esas esposas a las autoridades y realísticamente tenemos que comenzar a utilizar los perfiles psicológicos y personales, sí, y hasta raciales para detectar a estos individuos antes de que penetren, por ejemplo, en una terminal aérea. Y yo sé que eso es algo muy desagradable, inapropiado de decir en el contexto de nuestra sociedad hoy en día, pero es la realidad. O hacemos eso o perdemos a más norteamericanos y personas inocentes. Antes de terminar ya con el segmento, en pantalla van a poder ver ustedes ahí un mapa, tiene que ver con Bruselas específicamente. Ahí está, para que puedan un poco hacerse la idea y ver en el contexto en el que ocurrieron estos atentados terroristas el día de hoy. Vemos en la parte superior hacia la derecha donde está el aeropuerto, ahí fue uno de los atentados, y en la parte inferior está en la estación de metro donde se produjo otro de los atentados. 8 de la mañana fue uno de ellos, el otro 9:30 de la mañana. Ahora, en medio de todo esto, si pueden ver, hay un centro de la OTAN. Allí marcado está también el Parlamento belga y hay una comisión europea que tiene que ver con lo del Consejo de Europa. Mencionaba esto básicamente porque hay una serie de instituciones importantes dentro de lo que es la comunidad europea que estaban en ese centro muy cercano a donde fueron estos atentados. Y la detención de Salah Abdeslam había sido, lo tienen en la parte, ya quitaron el mapa, en la parte de la izquierda, digamos, si fuera como el mapa, en el suroeste, centro-oeste. Ahí lo tienen donde fue arrestado y tienen inclusive la fotografía de este joven. Gracias a los dos, Joseph, gracias Jorge por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso...